Shadows. Los héroes del terror. Escrito por Clouds, en AO3. Resumen. Izuku Midoriya y Hitoshi Shinso nunca van a ser el tipo de héroes que hacen que los civiles piensen oh, gracias a Dios que estamos a salvo cuando llegan a la escena. Hay demasiados prejuicios contra ellos, por lo que un niño con un don de villano y uno sin ningún don nunca van a poder inspirar ese tipo de confianza. Entonces, en lugar de convertirse en héroes que traigan esperanza, deciden convertirse en la siguiente mejor opción. El tipo de héroes que hacen que los villanos piensen oh, joder, estamos jodidos. Un capítulo 01, miedo como un arma. Izuku no podía respirar. Lo siento, niño. El villano de lodo apretó un poco más fuerte. No sabía que All Might estaba en la ciudad, no puedo permitirme quedarme. La visión de Izuku comenzó a oscurecerse y arañó inútilmente al villano. ¿Esto era realmente el final? No. Iba a morir. De mala gana, dejó de luchar, cediendo lentamente al miedo y al terror mientras se le acababa el resto del aire. Detroit, aplasta. Izuku escuchó un grito aterrorizado del villano antes de desmayarse y lo siguiente que supo fue que All Might lo despertó de una bofetada. Espera, All Might. Izuku se sentó derecho. Me salvaste. Por supuesto que me salvaste. Yo, gracias por salvarme, tengo un cuaderno, ¿podrías por favor? All Might soltó una carcajada y le entregó su cuaderno. Ya está hecho, muchacho. Mis disculpas por dejar que ese villano te atrapara. En el pasado, nunca habría llegado ni siquiera a las alcantarillas. Ahora, si me disculpas, debo irme. Espera. Izuku se acercó a él. Tengo tanto que preguntarte. Kacchan tenía razón. Izuku era un idiota. Se había dado cuenta de que All Might estaba a punto de lanzarse, pero de todos modos se había agarrado a su pierna. Sabía lo lejos que podía saltar All Might. Sabía todas las estadísticas que había sobre él. Sabía lo peligroso que era eso. ¿Por qué demonios había hecho eso? Tan pronto como notó a Izuku, All Might comenzó a sacudir su pierna. Vamos, muchacho, entiendo que seas un fan, pero esto es demasiado. Izuku se aferró aún más fuerte. Si te suelto ahora, moriré. Oh, All Might parpadeó como si ni siquiera hubiera pensado en eso y agarró el cuello de Izuku. Bien. Solo cierra la boca y los ojos, chico. Te ves asqueroso. Izuku hizo lo que le dijeron y después de unos segundos, sintió una sacudida cuando All Might aterrizó. Inmediatamente, toda la fuerza alimentada por el terror que no sabía que tenía lo abandonó y se desplomó en el suelo. Estoy vivo. Apenas. All Might resopló. ¿Qué era tan importante para que hicieras algo tan estúpido, chico? Izuku se puso de pie. Necesitaba hacerte una pregunta. Bueno, chico, dilo, lo insistió All Might. No tengo todo el día, ya sabes. Izuku respiró profundamente. Es solo que, toda mi vida, he querido ser un héroe, pero todos dicen que no puedo. Entonces, es posible, aunque no tenga un don, puedo ser un héroe como tú. En algún momento mientras hablaba, el humo comenzó a llenar el techo y cuando reunió el coraje para mirar, All Might, ¿se había ido? Gritó Izuku. Sigo siendo yo, niño, no seas tan dramático. All Might gimió y se levantó la camisa para mostrarle a Izuku una gran cicatriz. Esta es una carrera aterradora, niño. Luchas contra poderosos villanos durante mucho tiempo y bueno, esta lesión fue solo de un chico. Entonces, ¿puede ser un niño héroe? No sin un don. All Might siguió hablando, pero Izuku estaba demasiado concentrado en contener las lágrimas como para escuchar algo. En algún momento, All Might lo empujó y después de eso, realmente no tenía sentido quedarse, así que Izuku se obligó a moverse. En realidad, se había estado mintiendo a sí mismo todos estos años, ¿no? Izuku no sabía realmente a dónde iba. Probablemente a casa, ya que no tenía sentido ir a la pelea contra el villano que podía escuchar a lo lejos, ahora que sus notas eran inútiles. Si incluso All Might decía que era imposible, entonces era verdad. No podía ser un héroe. ¿Qué iba a hacer ahora? Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no escuchó la conmoción en el callejón. No era tan fuerte como la pelea a lo lejos, pero aún así fue suficiente para llamar su atención. Ahora que estaba prestando atención, Izuku podía escuchar golpes y a alguien gritando sobre un villano y antes de que se diera cuenta, estaba caminando hacia la pelea en piloto automático. Debía ser un villano menor, probablemente con un don más débil. Los que tenían quirks más fuertes generalmente atraían a una multitud y la mayoría de los héroes probablemente estaban en la otra pelea, así que incluso si él todavía iba a ser un héroe, realmente no tenía sentido mirar.
Se encontró corriendo hacia el callejón de todos modos, solo para detenerse de golpe cuando se dio cuenta de que no era una pelea de villanos en absoluto. Un grupo de niños de su misma edad estaba apiñado alrededor de algunos cabecillas, que estaban inmovilizando o golpeando a su víctima actual, un niño larguirucho con cabello morado y. Bueno, lo más probable es que fuera un Kirk verbal, considerando que los acosadores se molestaban en cubrirle la boca. Si hubiera sido Izuku, Kacchan lo habría dejado gritar. ¿Por qué estás pensando en postularte para la UA? Uno de los cabecillas se burló. Eres un villano y eso es lo que siempre serás. ¿Por qué una escuela como la UA siquiera pensaría en dejar que alguien como tú sea un héroe? Entonces el niño tenía un don de villano. Izuku hizo una mueca de simpatía. Eso era casi tan malo como no tener un don a los ojos de mucha gente. Alguien le dio un puñetazo en el estómago al niño y dejó escapar un gruñido ahogado. Izuku no pudo evitarlo. Se había parado entre Kacchan y los otros niños tantas veces que sus pies se movieron solos y dio 2 pasos hacia adelante hasta que el niño lo vio. Sin embargo, en lugar de mirarlo con esperanza o agradecimiento, el niño simplemente negó con la cabeza con severidad y negó con la cabeza. Izuku se congeló. Uno de los matones gruñó. ¿Qué estás mirando, villano? Izuku se agachó detrás de un contenedor de basura mientras el matón giraba la cabeza. El niño obviamente no quería que interfiriera, no es que Izuku pudiera hacer mucho bien de todos modos, pero aún así, después de unos segundos, se asomó, pero se aseguró de mantenerse en las sombras tanto como pudo para que no lo vieran. Los matones miraban a su alrededor nerviosos y, aunque se habían vuelto hacia el niño, obviamente habían perdido el ritmo. Interesante, ¿crees que de alguna manera llamó a uno de sus amigos villanos? Siseó uno de los lacayos. ¿Qué vamos a hacer si pide refuerzos? No pidió refuerzos. Un cabecilla insistió, pero Izuku notó con sorpresa que no lo creía. El villano no tiene amigos que vengan a ayudarlo en primer lugar. Izuku frunció el ceño. Al menos tenía a Kacchan, aunque no estaba muy seguro de si eso contaba como amistad, pero por lo que parecía, este chico no tenía amigos en absoluto, debe ser muy solitario. Debe haber algo que pudiera hacer para ayudar. Los matones todavía estaban nerviosos y un par había comenzado a moverse como si estuvieran a punto de salir corriendo. Izuku tuvo que detenerse antes de comenzar a murmurar. ¿Estaban tan desconcertados solo por la sugerencia de que venían refuerzos? ¿De qué tenían tanto miedo? ¿Era solo que no sabían lo que podría venir? Si supieran quién se estaba escondiendo, no tendrían miedo en absoluto, por lo que ese miedo a lo desconocido debía ser parte de ello. ¿Y si pensaban que tenía una fuerte peculiaridad? ¿Estarían más asustados o menos? Uno de los matones miró alrededor del callejón antes de resoplar y empujar al niño al suelo, como sea, me estaba aburriendo de todos modos. Ni siquiera te molestes en solicitar la entrada a la UA, villano. El niño los miró con enojo e Izuku se agazapó detrás del contenedor de basura mientras salían del callejón. Esperó hasta que el último se fue antes de correr hacia el niño. Oye, ¿estás bien? El niño puso los ojos en blanco. Simplemente genial. Oh, tengo un botiquín de primeros auxilios. Izuku se quitó la bolsa del hombro y comenzó a hurgar en ella. Tengo insignias y crema para quemaduras y. No te molestes. Tengo la mía propia. El niño ya estaba arrodillado junto a su propia mochila y en un segundo sacó un botiquín de primeros auxilios tan intenso como el de Izuku. Entonces, obviamente tú también estás bastante golpeado. ¿Por qué te odian? Oh, la cara de Izuku se desvaneció. No tengo ningún Kirk. De repente, el cerebro de Izuku se sintió confuso y sus brazos cayeron flácidos a sus costados, sus dedos apenas logrando agarrarse a la correa de su mochila. El chico se negó a mirarlo mientras comenzaba a vendar sus moretones. Vete. Izuku no podía decir que estaba muy sorprendido cuando su cuerpo comenzó a obedecer por sí solo. El lavado de cerebro explicaría por qué los otros niños lo llamaban villano y por qué le cubrían la boca, ya que parecía activarse con una pregunta. Ese era un Kirk genial. Realmente esperaba que ese chico ignorara a sus acosadores e intentara entrar en OA de todos modos, porque algún día podría salvar a tanta gente. Le tomó unas cuantas cuadras calificar como lo suficientemente lejos para que el Kirk se desactivara, y en el momento en que recuperó su cerebro, Izuku suspiró derrotado. No tenía sentido darse la vuelta e intentar encontrar al chico de nuevo, probablemente ya se había ido hacía rato, pero Izuku había terminado vagando en dirección a la pelea del otro villano, así que bien podría pasar por allí ahora.
No le llevó mucho tiempo encontrar a la multitud, pero en lugar de ver el final de la limpieza, la pelea seguía en curso. Ese debe ser un villano muy fuerte. ¿Cuánto tiempo ha estado ese chico ahí? No lo sé, pero si todavía está vivo, no le queda mucho tiempo. ¿El villano tenía un rehén? ¿Cuál era la peculiaridad del villano? Era algo con fuego. Izuku finalmente se abrió paso a codazos entre la multitud para poder ver al villano y jadeó. El villano de lodo debe haber escapado de las botellas en las que All Might lo empujó. Esto fue su culpa. Si no hubiera agarrado a All Might, no habría dejado caer las botellas, e incluso si por alguna razón lo hubiera hecho, entonces todavía habría tenido el tiempo suficiente para recuperarlo. Izuku se maldijo a sí mismo y se acercó un poco más. ¿El rehén aún estaba vivo? Izuku había sentido que iba a morir después de solo unos segundos. El rehén estaba luchando débilmente en este punto, pero considerando todos los incendios que los héroes estaban combatiendo, debía tener algún tipo de don de fuego. Izuku se inclinó hacia adelante cuando vio un poco de llama estallar de las manos de una de las víctimas. ¡No! Fue una explosión. ¡Kacchan!, gritó Izuku y casi echó a correr antes de detenerse. El chico de antes tenía razón. Si salía ahora mismo, sería una víctima más que los héroes tendrían que salvar, pero tenía que haber algo que pudiera hacer. All Might no iba a venir, se había quedado sin energía para el día, pero, bueno, en realidad el villano no lo sabía, ¿verdad? A pesar de sí mismo, Izuku sonrió. El villano de lodo estaba aterrorizado de All Might, al igual que esos matones habían estado asustados de él cuando se había escondido detrás del contenedor de basura, bueno, más asustados de la idea de él, pero aún así, se habían rendido en lugar de arriesgarse a luchar contra un enemigo al que no podían vencer. Con un plan a medio hacer ya en mente, Izuku respiró profundamente y gritó a todo pulmón: All Might está en una pelea a la vuelta de la esquina. Llegará en cualquier momento. La multitud comenzó a corear el nombre de All Might, y el villano se tensó instantáneamente, dividido entre apoderarse de su rehén, que no sería un buen disfraz en este punto, y salir corriendo. Izuku se abrió paso a codazos hasta el frente de la multitud. Solo necesitaba dar un último empujón. El villano estaba mirando frenéticamente a su alrededor en busca de All Might, por lo que no tardó mucho en abrir los ojos al reconocer a Izuku entre la multitud. Izuku dio su mejor sonrisa, la más confiada, mientras gritaba: ¿Y bien? ¿De verdad crees que puedes escapar del héroe número 1 de nuevo? ¿De verdad? El villano dudó un último segundo antes de expulsar a Kacchan al pavimento con un chapoteo y salir corriendo. Los héroes se abalanzaron sobre él al instante, ya no tenían que evitar lastimar a Kacchan o correr el riesgo de quedar atrapados en una de sus explosiones, y no pasó mucho tiempo antes de que el villano de lodo volviera a estar bajo custodia. Izuku se abrió paso entre la multitud antes de que Kacchan pudiera verlo y se dirigió a casa sumido en sus pensamientos. Le había preguntado a All Might si un niño sin don podía ser un héroe como él, y la respuesta que obtuvo fue cierta. Izuku nunca sería como All Might, no podría traer esperanza como lo hacía el símbolo de la paz, pero recordó la forma en que los matones y el villano habían huido. Tal vez podría ser otro tipo de héroe. Capítulo 02, formando un equipo. Itoshi volvió a aplicar las vendas de hace unos días, a pesar de que los cortes ya estaban casi curados. Sus matones lo habían dejado de lado por el momento, demasiado asustados de que su misterioso refuerzo saliera de las sombras en cualquier momento. Itoshi sabía que no debía esperar que eso durara para siempre, especialmente una vez que se dieron cuenta de que el tipo al que tanto temían era en realidad un niño sin don de otra escuela que tenía sus propios matones de los que preocuparse. Aún así, el descanso fue agradable mientras duró. Itoshi se estiró y se metió en la cama para revisar su teléfono hasta que se sintió lo suficientemente cansado como para dormir. A sus padres adoptivos no les importaba lo que hiciera cuando tenía insomnio, siempre y cuando estuviera tranquilo y no saliera de su habitación. Pero, de nuevo, la regla del silencio había sido prácticamente constante desde que cumplió 4 años, así que no era tan malo. Al menos no tenía que preocuparse por compartir habitación, aunque le dolía un poco que los otros niños prefirieran dejarle el ático para él solo en lugar de compartir habitación con el villano. Una vez que sus padres adoptivos actuales se dieron cuenta de que un compañero de habitación no iba a funcionar, limpiaron el pequeño espacio sobre el garaje y lo empujaron allí para hacer lugar para los otros niños. La mitad de las paredes eran de madera contrachapada desnuda y hacía un calor miserable en el verano, pero Itoshi no podía quejarse. Al menos tenía una ventana en el techo para poder ver las estrellas cuando inevitablemente se aburría de su teléfono.
Estaba nublado esta noche, pero miró hacia arriba de todos modos para ver qué constelaciones había, luego rápidamente se levantó de la cama, apenas reprimiendo un grito cuando vislumbró una sombra con forma humana, asomándose por su ventana. Hitoshi estaba medio convencido de que lo había imaginado. Hasta que la sombra tocó a la puerta. Hitoshi consideró seriamente la posibilidad de salir corriendo para salvar su vida, sin importar lo que sus padres adoptivos pudieran decir antes de robarle el coraje y tomar su teléfono. Encendió la linterna y la iluminó hacia la ventana. Probablemente no era nada, ¿verdad? Solo un mapache o tal vez la rama de un árbol, aunque no había ningún árbol cerca de su ventana. Aún así, no tenía sentido meterse en problemas por una falsa alarma. Cuando vio que era el chico del callejón, Hitoshi solo pudo parpadear desconcertado. El chico le dedicó una sonrisa radiante mientras lo saludaba. A través de su ventana. En su pecho. ¿Qué? Suspiró Hitoshi. Hola, Shinso. La voz del niño se oía levemente amortiguada a través del cristal. Déjame entrar. La curiosidad de Hitoshi ganó a su inteligencia y antes de que se diera cuenta, extendió la mano y abrió la ventana. El niño se desplomó en su cama con un golpe silencioso y se alborotó los rizos, lo que no hizo absolutamente nada para hacerlos más presentables, antes de mirar hacia arriba. Gracias. Soy Izuku Midoriya, por cierto. No creo que haya tenido tiempo de mencionar eso el otro día. Creí que te había dicho que te fueras, dijo Hitoshi sin comprender. Ah, sí que lo hiciste. Midoriya asintió con la cabeza. Por cierto, tienes un don realmente genial. Vas a poder hacer muchas cosas increíbles con él. Entonces, ¿por qué estás aquí? Hitoshi podía sentir que le daba migraña. De hecho, retrocede, ¿cómo estás aquí? Ni siquiera te dije mi nombre. Oh, bueno, Midoriya parecía casi avergonzado. ¿En realidad empecé con tu uniforme? ¿Mi uniforme? Hitoshi miró 2 veces. Espera, ¿empezó? Midoriya asintió. Bueno, sé que hay muchas escuelas que usan el mismo uniforme, así que miré a qué hora terminaban y taché las que estaban a una distancia caminable de donde nos conocimos. Luego revisé los sitios web de los que quedaban porque al menos en mi escuela los acosadores son los que tienen los quirks más fuertes y terminan apareciendo mucho, así que pensé que podría encontrar uno de los tuyos. Una vez que encontré tu escuela, investigué un poco más y descubrí que también es tu último año, pero no pude encontrar en qué clase estabas ni cómo te llamabas, así que simplemente pregunté por un niño con un quirk de activación verbal, descarté el 90% de los rumores, descubrí cuál era tu nombre y usé eso para encontrarte. Hitoshi miró fijamente a Midoriya, quien lo miraba expectante. Eso es, un poco espeluznante. Para su sorpresa, Midoriya sonrió. Lo sé. ¿No es genial? Hitoshi levantó una ceja. No. Bueno, no de manera tradicional, pero... Midoriya se mordió el labio. ¿Quieres ser un héroe, verdad? Hitoshi asintió vacilante. Voy a ir a la UA. ¿Estás aquí para detenerme? ¡No! Midoriya se tapó la boca con la mano al darse cuenta de lo fuerte que había hablado. No, en realidad yo también quiero ser un héroe, así que esperaba que pudiéramos ayudarnos mutuamente. Y ser, tal vez, algo así como compañeros héroes. Porque, bueno. Hitoshi le hizo un gesto para que continuara. ¿Por qué? ¿Por qué crees que estar cerca del villano te convertirá en un objetivo menos peligroso? No, Midoriya hinchó las mejillas con frustración. Es solo que, seamos realistas, ninguno de nosotros será jamás el tipo de héroe que le dé esperanza a la gente. Los niños como nosotros no pueden ser héroes como All Might. Tal vez no puedas, gruñó Hitoshi. Pero voy a demostrarles a todos que están equivocados y seré. Midoriya agitó las manos frenéticamente. No podemos ser héroes como All Might, pero podemos ser diferentes. ¿Has visto cuánto prejuicio hay? Tú tienes un don de villano, Shinso, y yo no tengo ningún don. Incluso si algunos de los civiles de mente más abierta deciden confiar en nosotros, todavía habrá mucha gente que nunca estará dispuesta a ver más allá de nuestros dones. Hitoshi resopló. Vale. Gran charla motivadora. Realmente inspiradora. Déjame terminar, dijo Midoriya. Quizás no seamos el tipo de héroes que pueden hacer que los civiles piensen gracias a Dios que nos salvaron cuando llegamos a la escena. Y que sí, en cambio, nos convertimos en el tipo de héroes que hacen que los villanos piensen joder, ¿estamos jodidos? La expresión de Midoriya se había transformado en una sonrisa maliciosa, pero Hitoshi se contuvo. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?
Lo que digo es que no tenemos que dar esperanza si podemos convertir el miedo en un arma. La gente ya te tiene miedo, dijo Midoriya. Y o les asusto o piensan que soy débil. Creo que podemos usar eso a nuestro favor. Nunca seremos muy populares, pero aún podemos salvar a la gente. Itoshi se quedó en silencio por un largo momento. ¿Estás loco? El rostro de Midoriya se ensombreció, pero Itoshi estaba demasiado ocupado pensando en todo lo que acababa de escuchar como para consolarlo. Las tácticas de miedo normalmente se asociaban con los villanos, pero también lo era el lavado de cerebro. Sin mencionar que el miedo había sido suficiente para mantener a sus matones alejados de él durante unos días. Así que sí, la idea de Midoriya era una locura, pero curiosamente, era tan loca que podría funcionar. Además, no era como si tuviera literalmente algo más a su favor. Está bien, claro, estoy de acuerdo. Hagámoslo, dijo finalmente Itoshi, lo que hizo que Midoriya mirara 2 veces. Pero eso todavía no explica lo que estás haciendo en mi casa en mitad de la noche. ¿Sabes en cuántos problemas podría meterme si mis padres adoptivos te atraparan? Iba a esperar hasta mañana y encontrarte después de la escuela. Insistió Midoriya, sonrojándose. Pero, me emocioné demasiado. Al menos tuvo la gentileza de parecer avergonzado y, a pesar de sí mismo, Itoshi sonrió y negó con la cabeza. Sí, estás loco. Midoriya sonrió vacilante. Supongo que lo tomaré como un cumplido. Capítulo 03, Introducciones. Mamá se inquietaba en la puerta mientras Izuku organizaba sus notas y papeles para que Shinso no se sintiera demasiado abrumado cuando llegara. Afortunadamente, no parecía del tipo que se asusta demasiado fácilmente o de lo contrario Izuku ya habría arruinado todas las posibilidades de su amistad, asociación, lo que fuera antes de que comenzara. No era su culpa que se emocionara tanto. Ni siquiera se le había ocurrido que Shinso podría no estar tan emocionado como él por usar el miedo para convertirse en un tipo diferente de héroe. Para Izuku, la realización se sintió como si hubiera puesto el mundo patas arriba por completo. Convertirse en un héroe como All Might siempre se había sentido como una montaña imposible que necesitaba escalar y cada persona que lo llamaba débil o inútil, solo porque no tenía un don, era otra roca más que necesitaba trepar solo para encontrar el camino, sin mencionar escalar la montaña. Sin embargo, una vez que dejó de preocuparse por agradar, fue como si alguien hubiera llevado dinamita a la calle y hubiera hecho volar todas las rocas en pedazos. Todavía era una batalla cuesta arriba, pero ahora era factible. Si no tenía que agradar, entonces todo lo que tenía que hacer era ser odiado e Izuku tenía mucha experiencia en eso. Por primera vez en su vida, voy a ser un héroe se sentía menos como un sueño y más como una promesa y, aunque fuera un poco egoísta, realmente esperaba que Shinso sintiera lo mismo. Sería mucho más fácil ser un héroe si realmente tuviera a alguien que lo apoyara. Sonó el timbre y Izuku se puso de pie de un salto. Lo abriré. Mamá frunció los labios cuando él la empujó y Izuku sintió una punzada de culpa. Ella siempre se sentía un poco decepcionada cuando él renovaba su fervor heroico y él estaba bastante seguro de que ella secretamente esperaba que algún día volviera a casa y anunciara que había decidido seguir una carrera más sensata y segura. Sin embargo, por mucho que odiara preocuparla, odiaba aún más la idea de ser inútil, así que esperaba que al menos ella estuviera orgullosa de él. Shinso parecía aburrido cuando Izuku abrió la puerta, pero su postura era cautelosa, por lo que Izuku sospechó que era un movimiento intencional, algo así como cuando Izuku a veces sonreía para ocultar lo nervioso que estaba. Izuku sonrió alegremente y agarró el brazo de Shinso. Si se sentía ansioso, entonces Izuku simplemente tendría que mostrarle que no había nada de qué estar nervioso. Entra. Te he estado esperando. Shinso no dijo nada, pero asintió y se quitó los zapatos, por lo que Izuku siguió divagando para llenar el silencio. Mi habitación está por aquí. Espero que no te importe que me haya adelantado un poco con algunas investigaciones. Shinso ya estaba empezando a perder un poco su expresión de aburrimiento. ¿Investigación? Izuku se encogió de hombros. Como tácticas y estrategias, ¿sabes? Como las tácticas de miedo que se han utilizado en el pasado. Algunas de ellas obviamente dependen de mucha violencia, así que no son algo que queramos tener en nuestro arsenal, pero aún así deberíamos saber que existen y tal vez podamos encontrar una forma de modificarlas para que se adapten un poco mejor a nuestros objetivos. Shinso levantó una ceja. Así que básicamente has estado estudiando a los villanos. Izuku se sonrojó, no solo los villanos. Bien, dijo Shinso con una sonrisa burlona.
¿De qué otra manera se supone que podemos asustarlos hasta hacerles perder la cabeza si no sabemos a qué están acostumbrados? Me gusta la idea de usar sus propios trucos en su contra. Es como karma intencional. Izuku parpadeó. Yo no lo había pensado así. Izuku, dijo mamá suavemente. ¿Este es tu amigo? ¿Sí? Izuku se hizo a un lado para que ella pudiera verlo mejor. Este es Shinso. Shinso le hizo un pequeño gesto con la mano e Izuku se dio cuenta de que probablemente estaba acostumbrado a presentarse en silencio para no incomodar a nadie con su don. Izuku lo entendió. Al principio no solía presentar su don porque tenía miedo de cómo reaccionaría la gente, pero no tenía que preocuparse de que la gente se asustara, solo se volviera hostil. Solo deseaba que mamá no se hubiera mostrado tan agradecida de que Shinso se quedara callado. Probablemente no debería haberle contado sobre el killer de Shinso, pero cuando le dijo que invitaría a un amigo, ella quiso saber todo sobre él. Izuku, como siempre, se emocionó demasiado y comenzó a divagar sobre lo genial que era el killer de Shinso, porque lo era, y cómo iba a ser tan útil cuando fueran héroes. No fue hasta que vio la mirada aterrorizada en su rostro que se dio cuenta de que podría ver a Shinso como una amenaza y no como un aliado. Al instante, comenzó a ser más vago, pero el daño ya estaba hecho. Al menos había logrado convencerla de que lo dejara venir, pero, siendo realista, sabía que mamá solo lo permitía para poder supervisarlos en lugar de dejar que Izuku se fuera a reunirse con su nuevo y peligroso amigo en algún lugar donde no pudiera protegerlo. No era justo, pero Izuku se volvería tan peligroso como Shinso y demostraría que no necesitaba su protección. Serían héroes increíbles. Mamá le sonrió nerviosamente a Shinso y se volvió hacia Izuku. Ok. Bueno, deja la puerta abierta y estaré aquí si necesitas algo, cariño. Cualquier cosa. Solo grita. ¿De acuerdo? El corazón de Izuku se hundió. Lo tengo. Mamá asintió y se hizo a un lado para no bloquear el pasillo. Izuku no dijo nada más mientras guiaba a Shinso a su habitación y cerraba la puerta lo más que pudo para que apenas quedara entreabierta. Hizo una mueca y se volvió hacia Shinso. Lo siento mucho. Shinso se encogió de hombros. Mis padres adoptivos son iguales, no te preocupes. Quiero decir, estamos tratando de convertir ese miedo en una ventaja, ¿no? Esa es la idea. Izuku frunció el ceño y se dirigió a su escritorio. Supongo que sí. Bueno, aquí está todo lo que tengo hasta ahora. ¿Por dónde quieres empezar? Toshinori estaba un poco abrumado en ese momento. Aún no estaba listo para retirarse. Todavía había mucha gente a la que salvar y el mundo aún necesitaba un símbolo de paz. Claro, Netsu había señalado que enseñar no era realmente una jubilación, pero Toshinori todavía sentía que lo estaban alejando del frente. Tenía que enfrentar la verdad, All Might ya había pasado su mejor momento. Aún así, con o sin jubilación, Toshinori sabía que no podría descansar hasta encontrar un sucesor. One for All era un poder sagrado y el próximo símbolo de la paz sería capaz de cuidar del mundo en su lugar, por lo que era su responsabilidad nutrir su progreso y alentarlos a convertirse en el brillante pináculo de la justicia que él había sido una vez. El único problema era, encontrar al sucesor perfecto. Toshinori guardó su teléfono vibrante en el bolsillo y decidió dejar que la llamada de Niteye fuera al buzón de voz. Otra vez. Era imposible saber si llamaba por One for All o por el nuevo trabajo de Toshinori en la UA. Tal vez no era imposible, pero eso requeriría levantar el teléfono y hablar con él, así que estaba fuera de cuestión. Cualquier conversación que Niteye quisiera, Toshinori aún no estaba listo para tenerla. Por ahora, necesitaba concentrarse en encontrar a su elusivo sucesor. Siempre podía esperar hasta que comenzaran las clases en la UA y elegir entre los estudiantes de élite de allí, pero no podía evitar sentirse ansioso por encontrar el próximo símbolo de la paz lo antes humanamente posible. Si podía encontrar un estudiante de primer año antes de que ingresaran a la UA, entonces existía la posibilidad de que pudieran recibir One for All antes de que comenzaran las clases. Sí, ese sería el mejor escenario posible. Deseaba saber quién había conseguido que el villano del lodo huyera el otro día. Había estado de pie entre la multitud, maldiciéndose a sí mismo cuando se escuchó el grito de que All Might estaba a la vuelta de la esquina, así que sabía que había sido una artimaña, pero de alguna manera, había sido suficiente para que el villano soltara al rehén, que era más de lo que cualquiera de los héroes presentes había logrado.
El niño que había iniciado el grito sin duda tenía una buena cabeza para la estrategia y probablemente sería un buen sucesor, pero nadie había podido decir exactamente quién había sido el que había puesto en marcha el plan, por lo que no había forma de que Toshinori los encontrara. Toshinori obviamente estaba un poco decepcionado, pero el niño sin duda se convertiría en un gran héroe por sus propios méritos algún día, por lo que no podía permitirse el lujo de pasar demasiado tiempo preocupándose por eso. Solo necesitaba encontrar a alguien con un buen corazón y una voluntad lo suficientemente fuerte como para. Toshinori tropezó al chocar contra alguien y lo tiró al suelo. Había estado demasiado absorto en sus pensamientos. No debería haberse distraído tanto, era un héroe. Se inclinó para ayudar al hombre a levantarse. Oh, lo siento mucho. No estaba mirando por dónde iba, todo esto es culpa mía. ¿Tú crees? Una joven lo miró fijamente mientras prácticamente lo empujaba para ayudarlo a levantarse. ¿Estás bien, papá? El hombre se rió y se encogió de hombros. Estoy bien. Eres más fuerte de lo que pareces, hombre. Gracias, dijo Toshinori nervioso. Una vez más, lo siento mucho. Será mejor que lo estés. La joven no había dejado de mirarlo con enojo. Podrías haberle hecho daño, especialmente si tienes un don de fuerza. Ten cuidado por donde caminas la próxima vez. No seas grosera, Kyoka, ya se disculpó. El hombre sonrió. Mi nombre es Kyotoku Hiro, y esta es mi hija Kyoka Hiro. Y en serio, no te preocupes, estoy bien. Bueno, me alegra oír eso, dijo Toshinori. Es admirable que estés tan preocupada por la seguridad de tu padre, jovencita. Bueno, alguien tiene que serlo, murmuró el joven Hiro. Dios sabe que no le importa lo suficiente. Kyotoku se rió y le alborotó el cabello. Bueno, para eso te tengo, mi pequeño héroe. Y muy pronto todo el mundo lo verá. Una vez que ingreses a UA, Hiro lo apartó y le dijo. Basta, papá. Eres muy vergonzoso. Toshinori se animó. ¿Vas a UA? Primero tengo que aprobar el examen de ingreso, resopló Hiro. Pero sí, ese es el plan. Toshinori consideró su próximo movimiento con cuidado. Esta jovencita era un poco ruda, pero tenía un fuego interior y una actitud protectora que le recordaba a Nana. Sería una heroína maravillosa y, con algo de entrenamiento, también tenía el potencial de ser un asombroso símbolo de paz. Tampoco podía negar que una ventaja de 10 meses le daría una gran ventaja sobre si esperaba hasta que comenzara la escuela, y como ella ya tenía ese impulso para ser una heroína, asintió con firmeza, decidido. Tengo una experiencia considerable trabajando con héroes, de hecho, he trabajado en la agencia de Olmec durante casi toda mi carrera. Toshinori sonrió suavemente. Estaré encantado de ayudarte a prepararte para el examen de ingreso, si lo deseas. ¿En serio? Los ojos de Kyotoku se abrieron. Bueno, Kyoka, ¿qué estás esperando? Esta es la oportunidad de tu vida. Ya sabes lo que siempre digo, nunca rechaces una aventura. Di que sí. Hiro simplemente ignoró a su padre y miró a Toshinori con escepticismo. ¿Y cómo sería este entrenamiento? Entrenamiento muscular, sobre todo, respondió Toshinori, un poco desconcertado. ¿Y entrenamiento de don? Quién sabe, con suficiente entrenamiento, tu don podría convertirse en algo completamente distinto. Tengo otros recursos que, si decides aceptarlos, te pondrán en el camino para convertirte en uno de los mayores héroes del mundo. Hiro frunció el ceño por otro largo momento y Toshinori temía que dijera que no hasta que se encogió de hombros. Bueno, no es como si tuviera otro plan de entrenamiento ahora mismo, pero más vale que valga la pena, ¿de acuerdo? Si no, te dejo. Toshinori parpadeó en estado de shock. Por supuesto, eso suena razonable. Hiro sintió y su padre inmediatamente los rodeó a ambos con un brazo. Mi pequeña niña será una heroína. Papá, Hiro se sonrojó. Ya no soy una niña. Toshinori sonrió. La chica sabía cómo defenderse. Bien. Tenía la sensación de que había tomado la decisión correcta.